La estructura cerebral tiende a cambiar con las adicciones, Ujú, ¿ya? Existe una elevación o una disminución, más bien dicho, de lo químico. Esto quiere decir que ciertas áreas del cerebro van ujú. cambiando. Entonces, muchas veces las personas tienden a decir, ay, se trata solamente de voluntad. Entonces, a partir de estos movimientos más bien estructurales, no es tan solo la voluntad. Y por eso se requiere acompañamiento profesional para superar una adicción. Las adicciones es una problemática a nivel familiar, ¿ya? Porque no tan solo sufre la persona en sí, Claro. sino que todo su entorno. Mm, Si lo miramos desde una perspectiva sistémica, vemos cómo el entorno también se ve afectado y se ve influido por esta problemática. La familia no se involucra más allá. Entonces, ¿qué pasa? Que ciertos funcionamientos interfieren en el proceso de la persona, que existe una memoria de consumo. Entonces, aunque la persona sea fuerte, aunque la mm, persona tenga toda la voluntad, aunque la persona tenga todas las estrategias a vida y por haber, la memoria de consumo se activa. sí. Entonces, se empiezan a pasar cosas a nivel cerebral. Entonces, se despierta esta memoria de consumo. Entonces, puede que la persona logre sobrellevar esa situación in situ, Mm. pero posteriormente pueden pasar cosas y podemos llegar a una La recaída. Entonces, recaída. por eso es tan importante también. Mm. Queremos darle la bienvenida, no soy tu terapeuta y hoy día nos encontramos con Francisco Ramos y bueno, con nuestra invitada y amiga Mayori Muñoz Molina, quien hoy día nos viene a hablar un poquito sobre las adicciones. Mayori, cuéntanos un poquito sobre ti, cómo ha sido el entrar a este mundo de las drogas, cómo empezaste. Y bueno, vamos a empezar después a hacer un par de preguntas, el cual nos va a ir contestando para entregarnos un poquito más de información. Bueno, lo primero es saludarlos y Ya, agradecerles por el espacio. Como mencionaste, soy Marjorie Muñoz Molina. Yo soy terapeuta en adicciones, trabajo en el Centro Renovaré. Ya, perfecto. Bueno, empezando con las preguntas, podríamos empezar definiendo primero qué es droga o a qué le llamamos adicción y droga. Droga es cualquier sustancia que al ingresar al organismo altera el funcionamiento del cuerpo o de la mente. Existen drogas lícitas y drogas ilícitas. Las lícitas son todas aquellas que su consumo está permitido por ley, ¿ya? mm, Entonces, esto bajo ciertas condiciones. Y las ilícitas son todas aquellas que está prohibida su producción y su venta. ¿Y adicciones, a qué nos referimos cuando una persona se ve envuelta en una adicción? La adicción ocurre cuando la persona pierde el control del consumo de la sustancia o de alguna conducta. Esto quiere decir que ya la persona tiende a querer consumir, aumentando finalmente el nivel de consumo, el patrón de consumo, ¿ya? Y esto va afectando su funcionamiento cotidiano, el funcionamiento a nivel personal, ya, nivel de salud, nivel familiar, a nivel escolar o a nivel laboral, Ah, entre ya, otros. perfecto. ¿Y cuáles son las adicciones las más frecuentes con claro, cuáles son las adicciones con que más frecuentemente se se ven trabajan. envueltas en el trabajo? En el Centro Renovaré las principales adicciones son la cocaína, la pasta base, la ketamina, la marihuana, el alcohol. Y este último tiempo ha habido un aumento de lo que antes se llamaba ludopatía, que son Ah, los trastornos asociados al al juego juego. y las pantallas también, al uso problemático de pantallas. Ah, o sea que te han llegado igual harto niños o adolescentes. Nosotros en Centro Renovaré atendemos a adultos, Ah, solo ¿ya? adultos. Solo adultos, sí. ¿Y te han Y llegado sí, entonces? sí hemos Sí, tenido adultos pacientes, con adictos a las pantallas, sí, pero me imagino a partir de los 18 en adelante y adictos así como al teléfono o al PC, a los juegos. a todo aquello, Nah, pero la mayoría son más hombres que mujeres, sí. Por lo ¿sí? general son hombres, claro, y buscan rayos. Y claro, las personas tienden a buscar ayuda finalmente cuando, como les ¿Mm? mencionaba, pierden el funcionamiento de lo cotidiano. Por Ya. ejemplo, ya no van a trabajar o quieren estar todo el día finalmente en dicha Jugando. conducta, claro. Mm, Y yo creo que la adicción igual se han agilizado harto con las pantallas, porque ahora los casinos están online.
todo lo que se envuelve en los casinos, el estar ahí en los, sobre todo cuando vemos videos en YouTube. Ah, Hay sí. varias youtubers que promocionan estos casinos Ah, y que sí, pues. hacen que Hay la gente promoción, se pues. meta a jugar online y formar una adicción al final. Después te van a decir a ti, promociona, promociona. Vas a tener que promocionar los casinos después. El No, casino más. yo sí, yo sí. ¿Existe alguna personalidad adictiva o es un mito? Es un mito, ¿ya? Porque Sí, no existe una personalidad única, ya. ¿ya? Si bien es cierto, pueden haber algunos rasgos, algunos indicadores, pero eso no quiere decir que la persona finalmente se vaya a convertir en una persona adicta. Mm, mira. Entonces la adicción se crea. No es que nace con una adicción. O puede ser una adicción, por ejemplo, traída del conocimiento de los padres, O sea, tú estás hablando así como que puede ser genético. claro, genético. La adicción Yo creo que no. es, la adicción Ujú. es un fenómeno multifactorial, ¿ya? Y esto también quiere decir que es biopsicosocial. Por ende, tenemos factores que pueden ser biológicos, psicológicos, ambientales, familiares, sociales, culturales, entre otros. Ah, o sea que igual podría ser biológico. Marjorie, ¿qué pasa en el cerebro de una persona con adicción? Buena pregunta, Francisco. Excelente pregunta. La estructura cerebral tiende a cambiar con las adicciones, Ujú. ¿ya? Existe una elevación o una disminución, más bien dicho, de lo químico. Esto quiere decir que ciertas áreas del cerebro van Mm, cambiando, ¿ya? Y cambian, por ejemplo, sobre todo la corteza prefrontal, en donde está la toma de decisiones, ujú. el control del pulso, la memoria, la atención, concentración, entre otros. Entonces, por ende, la persona, el sistema de recompensa del cerebro se ve eh, capturado, por así decirlo, No. ¿ya? Entonces, muchas veces las personas tienden a decir, ay, se trata solamente de voluntad. Entonces, a partir de estos movimientos más bien estructurales, no es tan solo la voluntad. Y por eso se requiere acompañamiento profesional para superar una adicción, Claro, por eso es importante la terapia también, po. justamente. Nosotros igual estábamos hablando el otro día cuando hicimos el capítulo del lóbulo frontal, lo importante que es y cómo en algunos puntos es como poder trabajar el lóbulo frontal en base a terapia y fortalecer esos puntos, porque al final el lóbulo es como, en cierta forma, una defensa, como una barrera que impide el paso como, o sea, cuando uno consume alcohol o droga, como que sale de ese lado un poco más oculto y toma el control y deja la escoba. Exacto, sí, como bien lo dices, finalmente hay un secuestro del sistema de recompensa, por tanto la persona tiende a querer solamente consumir, Mm. o sea, y no es tan solo querer, sino que es una necesidad fisiológica también, Me imagino que es por lo que te produce, ¿no? exacto. La Pues lo que adrenalina. provoca finalmente la dependencia, Mm, el la gustito, adicción, Me el, gusta. el exacto, gusto. exacto. ¿Qué rol juegan las emociones y el trauma en el desarrollo de una adicción? Desde mi experiencia, yo creo que están correlacionadas, ¿ya? ¿Ya? Esto a partir de las experiencias adversas que han sufrido nuestros pacientes, Ujú. tienden a querer evadir, o más que querer evadir, tienden a querer disminuir el dolor Ya. emocional que van sintiendo a propósito de todo lo que han vivenciado. Eh, ¿Por qué muchas personas recurren a sustancias o conducta adictiva como mecanismo de escape? Por lo que como te explicaba anteriormente, las personas finalmente tienden a necesitar evadir este sufrimiento emocional, Ujú. ¿ya? Entonces, muchas veces para borrar un poco estos pensamientos que son invasivos, estos pensamientos que son abrumantes, la persona tiende a desconectarse, y eso a través de la sustancia, Bueno, sí, yo siento que pasa mucho uno cuando está sufriendo, cuando está pasando por uno con consume, penitas de amor. uno suele consumir alcohol, como que se refugia mucho en eso. Y es para, yo creo que muchas veces para evitar que ese dolor o esos recuerdos te consuman de alguna manera.
porque el alcohol en cierta forma como que te libera. Bueno, en algunas personas es como que trae, siento yo, el dolor o los recuerdos de una manera mucho más vívida, y para otros es como un escape, como estáis muy happy, y cuando se acaba esa sustancia o el alcohol o drogas, es como que vuelve el bajón emocional y vuelves a caer como en cierta forma, en todos esos pensamientos salen a flote, una especie de depresión también, pues. Y después Exacto. por eso necesitas volver a consumir para volver a sentir toda esa adrenalina y dejar de pensar y dejar de ir. Imagino que a varios le ha pasado, no sé, a ti, ¿tú no consumías alcohol para al escape? No, no por disfrute más que nada. Solo por disfrute. Ah, ya, Yo pero creo nunca que he sentido así como, no hay estado en una situación que haya sido un poco difícil, donde no decirlo así como que lo hagas de, eh, a ver, no sé cómo decirlo, pero que tú digas, ¿sabes que voy a tomar alcohol para olvidar esta situación? no, nunca ¿No? me ha pasado eso. Siempre Ya, por disfrute. solo por Pero disfrute. claro, yo creo que estar en la instancia de refugiarse en el alcohol es porque yo creo que no confían en su círculo cercano, o no Ya. tienen un círculo cercano que los pueda ayudar tampoco. ¿Y tú confías en tu círculo cercano? No. Yo creo que en ¿Y a ti te general, pasa? yo creo que en general en Chile tenemos una cultura social consumo de alcohol, Sí. ¿ya? Y esto también a partir de que el alcohol es una droga lícita, Ujú. ¿ya? Entonces, por lo general, si tú haces encuestas, la gente señala que ante cualquier celebración, finalmente siempre va a haber alcohol en su mesa, Sí, ¿ya? pues él. Por pena, se consume por pena, por alegría. Entonces, Sí. finalmente tenemos una cultura asociada al consumo. Consumimos para el 18, para la Navidad, para el Año Exacto. Nuevo, para los cumpleaños, ¿no? Sí, aquí sí es verdad, se consume mucho alcohol. Yo creo que en todos los países pasa lo mismo. Como que el alcohol es el mm, principal Fuente de fuente celebración. de celebración y para juntar a... Claro, porque tiene que ver con que es un desinhibidor de ¿cómo se llama? Esas barreras. Pues entonces tú podés ser como otra persona, como que uno agarra peso, tiene cierta, es como más feliz, o podía hacer otras cosas que a lo mejor en tu estado más consciente evades, pues, por ejemplo, porque te da vergüenza el hecho de bailar, no sé, pues, frente a tu familia o frente a tus amigos. Entonces como al consumir alcohol sale esa barrera y tú decís, me da igual dar vergüenza ajena, dijo, y empezáis a hacer estupideces. A mí no me pasa. ¿No te Pero pasa? ¿No No, te ponís más serio? tomando igual ¿Te ponís más serio? no me da la Ya, pero vergüenza. ¿cuánto has tomado? Ese es el punto. Si has tomado un punto donde eres un poco más libre, o porque al final, mientras, como si uno consume poco alcohol, igual puede, en cierta forma, todavía tener el control de las cosas que uno hace. No, mira, la única vez que tomé harto alcohol, quedé tirado en una mesa, ¿no? Y ahí, eso nomás Puta, cuando no fue, dando pena. Dando pena. me hacía con vino. Ah, ya, pero un rico vino para entrar en calor. ¿Y tú? yo consumo alcohol de manera ocasional, Ya. ¿ya? Por ejemplo, en alguna celebración, Mm, algún cumpleaños, pero siempre conociendo también cuál es mi cuota de ya. consumo, ¿Cuál es ¿ya? el límite? Exacto. Ya, pero nunca he perdido la conciencia. ¿No? No. Sí, bueno, yo creo que como dices tú, es una cuestión de cultura más que nada que tenemos arraigada los chilenos y que consumimos mucho alcohol para las fiestas. Es cuático. Marjorie, ¿y cómo afecta la adicción en una persona en el núcleo familiar? ¿Cómo la afecta? Mira, a partir de nuestra experiencia, nosotros señalamos que finalmente las adicciones es una problemática a nivel familiar, ¿ya? Porque no tan solo sufre la persona en sí, Claro, sino que todo su entorno. Mm. Si lo miramos desde una perspectiva sistémica, vemos cómo el entorno también se ve afectado y se ve influido por esta problemática. Entonces, desde allí también como centros nosotros realizamos un trabajo familiar intensivo también, ¿ya? A fin de que ellos mejoren la comunicación, entregarles psicoeducación también, porque muchas veces, claro, se ha visto que, por ejemplo, las personas asisten a terapia, pero la familia no se involucra más allá. Entonces, ¿qué pasa? Que ciertos funcionamientos interfieren en el proceso de la persona. eso mismo te iba a preguntar. ¿Cuánto importancia es que la familia también se involucre en
cuando un afectado de su núcleo está pasando por una adicción. Es muy importante finalmente. Para nosotros nos hemos dado cuenta a propósito de la experiencia Ujú. que el rol que cumple la familia es fundamental, ¿ya? Porque muchas veces, y sobre todo al inicio, la familia tiende a querer ayudar a la persona afectada finalmente con esta enfermedad, pero muchas veces desde la preocupación, desde el cariño, pero ciertas conductas tienden a exacerbar las conductas adictivas o a empeorarlas de cierta forma. Ya me explico. Por ejemplo, si tengo una persona que está con consumo y muchas familias señalan, por ejemplo, ya, yo me enteré que estaba consumiendo, por ejemplo, cocaína Ujú. y yo prefiero que consuma aquí en la casa para que no ande afuera Ah, ya, exponiéndose, ya, te entiendo. ¿ya? Entonces, desde ahí es donde nosotros finalmente educamos a las familias que hay ciertas conductas que finalmente mantienen las adicciones. Eso va a empeorar después, pues el niño va a empezar o el joven va a O el empezar, adulto. el adulto, como se tratan adultos, va a empezar a buscar instancias de más droga y va a necesitar dinero, Va a empezar a va a vender empezar los a vender las cosas electrodomésticos. de la casa y ahí va a crear un caos. Es que pasa que tiene que ver, me imagino yo, que llega un punto en que la sustancia o la cantidad que uno consumía ya no te hace el mismo efecto, entonces necesitas un poquito más, otro poquito más, y al final después pasamos de una droga que a lo mejor un poco más suave, no sé, pues enfocándonos en la marihuana, y después que es más un poco natural, y después pasamos ya esta cuestión no me está haciendo efecto, necesito algo más fuerte, podemos pasar a probar la coca, la meta, LM, pues bueno, ir probando diferentes tipos de drogas y para ver qué efectos nos hacen y si es que nos hacen sentir quizás como la primera vez que consumieron drogas, pues, Exacto, y que eso te produzca eso. tiene que ver un poco con la tolerancia, Mm, ¿ya? Entonces el organismo cada vez necesita aumentar la dosis para mm, satisfacer finalmente la eso. necesidad que es generar dopamina, ¿ya? Porque finalmente, ¿Qué es lo que ¿qué buscamos? necesita la Mm, persona? Finalmente es tener esta ráfaga de dopamina. sí. Entonces, a lo mejor con la dosis inicial ya no es suficiente y por eso se va aumentando finalmente la dosis, la frecuencia. Así es, así es. Y bueno, estábamos hablando un poco de la familia y claro, este es un error, pero ¿qué otro tipo de errores puede cometer la familia al intentar ayudar a alguien que tiene adicciones, po? Tú me comentabas, como bien decía, que ya lo dejo consumir aquí en la casa porque es más seguro y puedo tener un poco de control sobre el adulto y así no se me escapa o no sé, no comete un accidente o hace alguna estupidez afuera. Por ejemplo, los errores comunes es no poner límites, Ya, ¿ya? Dentro de los otros errores es cuando la familia se entera que existe un consumo, es proporcionarles dinero, ya. ¿ya? Entonces nosotros sabemos que el proporcionar dinero finalmente significa muchas veces es consumir, Ujú. ¿ya? O en caso de las apuestas es Apostar. apostar. ¿Ya? Entonces, otro error finalmente que se comete mucho es que la familia tiende a sobreproteger mucho a la persona que está sufriendo la adicción Ujú. y se tienden a olvidar de ellos mismos, Ya. ¿ya? Y eso es muy común. Entonces, como decíamos anteriormente, finalmente está enferma la persona y por ende también tiende a enfermarse el grupo familiar El grupo también. familiar. Y pasando como al tema de la persona que cae en estas adicciones, ¿cómo es el camino hacia la recuperación? ¿Cómo empieza ese camino con la persona afectada? Es un camino complejo y yo siempre les digo a los usuarios que ingresan al Ujú. centro, la recuperación no es fácil, por el contrario, pero sí, por lo general a las personas les cuesta mucho tomar la decisión porque por lo general ellos no ven salida, ¿ya? Ellos encuentran que finalmente la única forma de vivir es lo que están haciendo finalmente, es Claro. a través del consumo. Entonces, al centro llegan las personas, por lo general, cuando han tocado fondos, cuando ya han tenido muchas problemáticas asociadas a las Ujú. adicciones, cuando pierden familia, cuando pierden trabajo, cuando han desertado finalmente de los estudios y su salud se ha visto comprometida. Entonces,
Desde el comienzo es súper complejo porque, como señalábamos anteriormente, las adicciones tienden a querer constantemente, el cuerpo necesita tener las sustancias, entonces tú al prohibirle al cuerpo, por decirlo, el cuerpo te va a pedir. Entonces ahí es donde necesitamos el apoyo farmacológico, las terapias constantes y también el apoyo El apoyo familiar, y el familiar. apoyo familiar que es fundamental. Sí, yo creo que lo más importante, pues, como decía, si falla el núcleo familiar, de alguna manera u otra, como lo decías tú, como incentivando de alguna manera el consumo de drogas, no sé, pues, por ejemplo, si tiene problemas con el alcohol y el fin de semana decís, ya, la familia, uno sabe que la persona se está tratando de todo, pero tú decís, pucha, está el cumpleaños de, no sé, de Juanito y de día vamos a celebrar, tómate algo, si no pasa nada, No. si es una sola nomás. Y pasa muchas veces que la misma familia sabe tu situación, pero aún así, una cuestión de costumbre, te incitan a tomar nuevamente, pues, y es como, oye, toma, si no seas maricón, si no pasa nada, y la cuestión, y es como que te ven obligado, o sea, y uno igual, obviamente, toma la decisión, porque si está con un consumo de droga y te dan ganas po, todo el rato, y más si te incentivan y más encima está en la mesa así, puesto el alcohol o la droga, te dan ganas. Po. Yo Sí, también siento que la terapia no solo, como decíamos, Mm, no es lo que necesita la persona que está pasando por esta adicción, sino la familia también. Y si no hay un vínculo mm, familiar o una persona que lo esté viendo en la terapia, va fácilmente a recaer de nuevo. mm, Porque por ejemplo, persona que está con adicciones llega a la casa, está solo, empieza a ver tele y no sabe más qué hacer, va a ser muy fácil que caiga de nuevo si claro. no tiene Tiene un un apoyo familiar, acompañamiento, un po, claro. acompañamiento. Que cuático igual, y yo imagino que también tiene que ver con el contexto de cada familia, porque cada familia es diferente, hay familias que son más vulnerables, otras que a lo mejor clase media, clase alta, y tienen diferentes, son diferentes los contextos y afecta de diferente manera. sí, por cierto. De hecho, las dinámicas familiares influyen mucho Mm, en el comportamiento en cuanto a las adicciones. Y con respecto a algo que mencionabas tú, súper importante, eh, este acompañamiento familiar tiene que ser frecuente, ujú, ¿ya? Porque desde nuestra experiencia, finalmente, ¿con qué nos hemos encontrado? Por ejemplo, que viene alguna celebración, algún ujú, cumpleaños, las fiestas de fin de año, ¿y qué pasa? Cuando no tenemos una familia que está cohesionada con el claro, tratamiento, dice, ah, no, pues, a pesar que se le entregan las indicaciones de no mm, puede haber finalmente alcohol alcohol en la o mesa. alguna sustancia, eh, relacionada con la Ujú, adicción, la familia tiende a decir, ah, no, pues, pero si el problema lo tiene él, pues, el problema no lo claro, tenemos nosotros. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros finalmente sabemos que existe una memoria de consumo. Entonces, aunque la persona sea fuerte, aunque la mm, persona tenga toda la voluntad, aunque la persona tenga todas las estrategias a vida y por haber, la memoria de consumo se activa. Entonces sí, empiezan a pasar cosas a nivel cerebral. Entonces se despierta esta memoria de consumo. Entonces puede que la persona logre sobrellevar esa situación in situ, mm, pero posteriormente pueden pasar cosas y podemos llegar a una la recaída. Entonces recaída. por eso es tan importante también. Mm. Sí, que me acordé del comercial de Coca-Cola. Siento que pasa algo similar en el cerebro cuando te ponen así, tú estás ahí viendo la tele y de repente pasa el comercial de Coca-Cola así, y sale que la destapan y la sirven. Y es como que inmediatamente te dan ganas oh, qué rico, una coquita. Y ahora pasa mucho con los comerciales, cuando veis pizza o sushi, De hambre. da hambre, pues dan ganas. Exacto. El marketing que están Sí, haciendo pues, es potente. es bueno porque se mete en el cerebro y es como, ya, es como, y anda, así como que te dan ganas y vaya a buscarla. Bueno, si es que tenés mucha hambre o realmente te produce mucha sed, vaya a buscar en algún negocio a comprarla. Depende de uno de la flojera también con la que anda. Oye, y ahora vamos enfocando más en ti como profesional. Oh, Con una pregunta, ¿cómo te cuidas emocionalmente trabajando con este tipo de casos? Es complejo, es muy complejo finalmente el autocuidado.
pero a partir de la experiencia, a partir de mis múltiples roles que desempeño desde lo cotidiano, yo tiendo a cuidarme a través, por ejemplo, desde el ejercicio profesional, de recibir acompañamiento de parte de mis compañeros desde las reuniones Ujú. clínicas, de recibir asesorías técnicas con respecto a mi trabajo, a partir de, en el área más personal, finalmente, tener una buena red de apoyo asociada a familiares o asociada finalmente a mis amigos que cumplen un rol fundamental hoy día en mi vida, y el descanso, principalmente el descanso, la buena alimentación, hacer deporte, que es fundamental hoy día para mí. Yo creo que para todos la actividad física o la recreación es importante para vivir una vida más tranquila, más sana. Muy bien. Oye, lo que yo te quería preguntar, que me quedaba la duda, es como, ¿cuándo se considera, por ejemplo, una adicción? Por ejemplo, si yo consumo alcohol y no sé, pues yo digo, ya, yo no soy alcohólico, pero no sé, todos los fines de semana yo me tomo, no sé, un vasito de vino o la botella, ya, ponerle la botella, pero una vez a la semana nomás, pues y en mi fin de semana. Y en la semana yo no tomo nada, me dedico a hacer mi trabajo y todo. ¿Se puede considerar una adicción? Por ejemplo, si yo soy así como bien constante y decir, ya, sabes que el sábado, todos los sábados me voy a tomar un vinito. Eso es relativo, es ¿Sí? relativo porque también depende de la persona, depende del Ya. contexto, pero finalmente, como dijimos al inicio, se considera adicción cuando una persona pierde esta capacidad de tener control acerca de la sustancia, Ah, ¿ya? ya, ya, por O sea, por ejemplo. ejemplo, cuando tú tienes una necesidad impulsiva y no puedes controlarla, Ya. finalmente ya consideraríamos que es una adicción. Ya, pero por ejemplo, ¿qué pasa que ya tengo todo mi sábado, ya sí o sí me tengo que tomar Hay mi problemas vinito? aquí con los fines de semana, No, pero parece. no, si estamos hipotéticamente, pero si todos los sábados me tomo una botella de vino. Y póntele que un sábado haya que hacer algo especial y me diga que tenga que hacer otra cosa donde yo no pueda tomarme el vino. Ujú. Pero yo quiero tomarme el vino porque es mi sábado y ahí ya se podría considerar que sea una adicción. Pero si pierdes el control, ¿Mm? o sea, ¿a qué me refiero con perder el control finalmente? Cuando tú, a pesar que tienes que hacer otra ¿Mm? actividad, eh, no la realizas finalmente por ¿Por qué? ¿Por el vino? consumir, Ah, ya, justamente. ya, Entonces, por eso decíamos que tiene que ver con esto, con este ya. funcionamiento cotidiano, Ya, ahí ¿ya? sí te Si tú entendí. dejas de hacer finalmente cosas por consumir, Claro. claro, ahí ya estamos Ya, hablando de finalmente una situación preocupante. ya. Y obviamente esto se puede llevar a todo y como Exacto. comentaba ahí lo de las pantallas, que igual es cuático porque no es algo nuevo, yo poco lo había escuchado. O sea, yo sé que hay personas que son muy adictos a los teléfonos y a los juegos y todo el cuento, pero no sabía que iban a terapia por eso también. Justamente eso que decía Marjorie es fundamental, pues cuando una persona, bueno, quizá no se da cuenta, o a veces sí nos damos cuenta que estás priorizando esa adicción, puede ser Ujú. teléfono, alcohol, droga, cualquier tipo de adicción, estás priorizando eso más que las cosas que tienes que hacer de verdad en tu vida, en tu día a día, Ujú. yo creo que es considerado una adicción más si afecta aún más tu vida. Mm. Y, por ejemplo, en el tema del dinero, si gastas alcohol, ese dinero que tienes que pagar, por ejemplo, la renta o algunas cosas, claramente puedes considerarse como una adicción. Sí, Exacto. cuático el tema en sí. Y oye, ¿y ahí has visto el porno, no? Igual te han llegado. Sí, 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 también. he tenido algunos pacientes finalmente con adicción a la pornografía. Dije, mira, te llega de todo entonces, pues. Sí, Yo creo que sí. puede ser una adicción que poco se puede, como decir, voy a ir a verme esta situación, ¿no? Ah, o La sea, que pornografía. uno tome la decisión de decir, a Es ver, como muy difícil. Finalmente se problematiza poco, ¿ya? ujú, Pero todo tiene que ver finalmente cuando, como les decía, ujú, tiene que ver cuando vas perdiendo este funcionamiento cotidiano, ¿ya? Cuando finalmente tu día es en función de esta cierta ujú. compulsión. Entonces, claro, la persona tiende, por ejemplo, a dejar de trabajar, dejar de ir a estudiar, para estar en función del comportamiento.
Y estas personas que han llevado por ese motivo, ¿han ido acompañadas o alguien lo ha llevado, por ejemplo? Porque puede ser que, no sé, que sea una pareja y que el hombre en este caso sea adicto al porno y que la pareja, oye, anda, vete, o te lo lleva de la manita ahí al centro. ¿Te ha pasado que ha llegado alguno acompañado o la mayoría llega solo? Me Por lo, imagino que son mayoría hombres o te ha llevado caso mujer igual. por lo general, las personas cuando llegan al centro llegan acompañadas, No. ¿ya? Y en este caso puntual o específico de Ujú. este tipo de comportamientos es en los hombres, No, mayoría hombre. desde mi experiencia. Hombres pajeros. Vale, sin identificar ni nada, un caso. ¿Podrías comentar algún caso relevante que te haya llamado la atención que lleva a la consulta? Que te haya marcado. Sí, yo creo que un caso que finalmente fue muy significativo para mí fue el de un joven. Él posee muchas herramientas a nivel Ujú. emocional, una persona muy brillante desde lo cognitivo, pero esta persona finalmente sufrió muchas vulneraciones desde su infancia. Ya. Y claro, este chico, a pesar de tener muchos recursos, está sumergido finalmente en la adicción. Y él no veía otra alternativa que el consumo, ¿ya? Entonces, bueno, y otro punto importante era, por ejemplo, la desconfianza hacia un otro. Y esto a propósito también del daño que traía. Ujú. Entonces, al principio para mí fue bastante desafiante y complejo tener que intervenir con una persona que no quiere estar ahí finalmente, que para él el tema de las adicciones no es un problema, porque él efectivamente encontraba que estaba bien como estaba viviendo. Ya. Entonces era la familia quien problematizaba finalmente la conducta. Ah, ya. Entonces, claro, ahí hubo un desafío gigante, un desafío tremendo, pero a través del vínculo, a través del rapport, finalmente fuimos llegando a él hasta lograr finalmente eh, incorporar ciertas dinámicas que fueran dinámicas nutritivas y fuimos paulatinamente trabajando en función de su mejoría, hasta que él obviamente terminó su proceso de manera exitosa, ya recuperando todo lo que había perdido anteriormente. Entonces, ese paciente a mí me marcó mucho. ¿Por qué? Porque este paciente finalmente llegó hasta tener planificación suicida, Mm, ¿ya? qué complejo. Oye, pero ¿y en qué momento el centro dice ya, esta persona está lista como para hacerse cargo de sí misma y salir a la vida nuevamente y retomar su vida y ir a recuperar todo lo que perdió? Po? Porque teniendo en cuenta que esta persona llega habiendo perdido todo y una vez que está en el centro, me imagino que pasa por un proceso largo y nuevamente tiene que salir a la vida, tiene que volver a recuperar todo, ya sea trabajo, buscar nuevamente a lo mejor una pareja, si es que la perdió, recuperar la familia muchas veces. Sí. Mira, nosotros dentro de nuestro plan de intervención, nuestro trabajo dura alrededor de 12 meses, ¿ya? Mm, Entonces, a partir de los 12 meses, nosotros vamos evaluando si efectivamente se puede dar el alta ya, clínica o no, ¿ya? Y esto es muy relativo, depende de cada claro. persona también. Y esto a propósito de este funcionamiento cotidiano que es tan importante y por eso lo reitero tanto, Ujú. ¿ya? Entonces, de a poco la persona, a partir de las terapias, a partir de su tratamiento de manera integral, va recuperando ciertas áreas de su vida. Entonces, cuando nosotros ya identificamos que la persona está apta, es cuando se le da el alta, Ah, bueno. ¿ya? Y que heavy porque me imagino que ustedes igual tienen que entrar como a picar en cierta forma, así como una cebolla, empezar a buscar capa por capa, a ver el origen de la adicción, de por qué se origina esta adicción. Me imagino que detrás de cada adicción hay una historia, hay problemas, hay sufrimiento también. Y es como tratar de subsanar eso para que no se vuelva a caer en la adicción. Sí, sí, efectivamente la adicción es finalmente la punta del iceberg. Mm, Entonces, nosotros a medida que vamos profundizando en la historia de cada paciente, nos vamos dando cuenta que hay un sinfín y múltiples mm. problemáticas asociadas que llevan a tener comportamientos adictivos. ¿Cuánto sabe usted, Sebastián? Es adicta.
Oye, para, no, muy buena la entrevista, se sacó harta información que la gente puede tener conocimiento y saber cuándo una adicción puede provocar algo más. Una adicción puede llegarte a caer muy abajo. Claro, lo otro que se puede rescatar mucho y como decía la Mayo, es la importancia de la familia, que es lo que podemos entregar a través de este podcast, es que más que toda la definición de la adicción y en qué consiste todo esto, es la importancia que tiene la familia al momento de acompañar, de ayudar a una persona que está pasando por este proceso, que no hay que dejarlo solo, que hay que tenderle una mano y estar con él en esos momentos difíciles, y más cuando hay eventos, fiestas, tratar de ser un poco empático con la situación que está viviendo esa persona. Marjorie, para finalizar la entrevista, ¿qué le dirías a una persona que en este momento lo está viendo y puede estar pasando por una situación de adicciones y quiere salir de ahí pero no lo logra? Yo les diría que finalmente que aunque hoy cueste ver un futuro sin adicciones, se puede. Desde mi experiencia, puedo señalar que efectivamente las personas pueden tener mejorías, pero necesitamos ahí que la persona ponga de su parte un poco, ¿ya? Porque a pesar que podemos tener la influencia de la familia que inicia tratamiento, la persona por lo general no ve otras formas. Entonces, yo les diría que sí se puede, que iniciar un proceso, pedir ayuda, finalmente es de valientes, ¿ya? Y podemos hacer un cambio en su vida finalmente para tener otras formas de vivir. Entonces, finalmente el camino de la recuperación se va construyendo paso a paso y el primer paso finalmente es pedir ayuda. ¿Alguna palabra? No, nada que decir, estamos bien contentos de tener a la Mayo aquí, una persona que tiene experiencia en el área, así que nada, pues, un placer de haberte tenido hoy en el podcast y bueno, dejar quizás invitado para otra sesión más adelante, y bueno, la gente si quiere comente y si tienen alguna consulta o... Nosotros igual vamos a dejar ahí anotado el dato del centro también, por si acaso, si alguien lo necesita. Y hasta aprovechamos de hacer promoción también al centro. Claro. Sí. Como decía Sebastián, muchas gracias por participar en esta entrevista, en el podcast, y a la gente, como decía Sebastián, que nos siga y se suscriba al canal. Vamos a seguir buscando gente y también quizás más adelante también volver Invitar a la a Mayo. tomar el tema de las adicciones, porque es muy importante tomar conciencia de estas situaciones, Ujú. que ahora, hoy en día, se han visto y crecen mucho más adicciones nuevas a distintas Exacto. cosas. Claro, quizás después podríamos indagar un poco de manera más específica en ciertas adicciones, que como por ejemplo el tema de las pantallas, que es lo que está ahora es el boom, pues, todo lo que tiene que ver con tecnología. Y ahora vemos mucho en los adolescentes, en los niños que viven sumergidos en los teléfonos, en las tablets, y es porque esta generación nace con toda esta tecnología, pues. Generaciones que nosotros no tuvimos esa oportunidad. Y antes de terminar, ¿quieres mandarle algún saludo a alguien o decir algo sobre el centro? Sí, les recomiendo que sigan la página del Centro Renovaré. Francisco va a incorporar ahí nuestras redes sociales y quiero enviarle un saludo a mis hijos Valentina y a Martín y a mis compañeros de trabajo, que sin ellas finalmente no sería posible tener el centro de rehabilitación. Perfecto. Y decirle a la gente que si tiene alguna consulta respecto al tema, que nos dejen en los comentarios y vamos a estar respondiendo. Muchas gracias por Muchas escucharnos gracias. y nos vemos en un próximo capítulo de No Soy Tu Terapeuta.